Bienvenidos a este video. Hoy vamos a presentar un reloj digital creado por Kenia, Jared. y su servidora Rosabel. Los dejamos con este video. Oscar Jared Jiménez Santiago y yo voy a explicar lo que es la clase dígito, que es la clase encargada de dibujar todos los números que va a ocupar el reloj digital, que son del 0 al 9. Primero tenemos estos de colores fijos, que son los colores que vamos a ocupar. Tenemos el color principal inicio, principal fin. Estos dos son colores azules y azul cian. Estos dos son colores entre amarillos y naranjas. Este es un amarillo como mostaza para resaltar. Este es un color rojo como rojo o rosado para dar profundidad. Este pues sabemos que es el negro. Y este es un color como un azul grisáceo. Vamos a verlos. Los primeros son los colores base, que vendrían siendo estos, que son para dar degradados. Después tenemos los otros dos, que son estos entre amarillo y naranja. Después tenemos este, que es el rojo para dar profundidad, y este para las sombras. Una vez que ya he explicado esto, voy a continuar con los dos métodos principales. Tenemos dos métodos de tipo void, que son aplicar color principal y color secundario. El aplicar color principal le recibe dos parámetros, que son un contexto gráfico, que es donde vamos a estar trabajando, que es este Graphics 2D, y un booleano llamado sombra. Entonces verificamos que si hay una sombra, o si existe una sombra, entonces lo que va a hacer el contexto gráfico es aplicar el color estático sombra color, que pues ya vimos que es este azul. Y si no, lo que va a hacer es aplicarle un degradado, o sea un gradiente, que va a ir desde el punto 0 en X y 0 en Y al punto 70 en X y 110 en Y, que va a ir desde el color principal inicio al principal fin, que vendrían siendo de este color, de este azul muy claro a este azul un poco más oscuro. Y tenemos el static void aplicar color secundario, que igual recibe los mismos parámetros, el contexto gráfico de Graphics 2D y un booleano. Acá si hay una sombra aplica lo mismo, el color sombra color, que vendría siendo el azul grisáceo. Y si no, aplica un gradiente que va desde el punto 30 en X y 30 en Y al 50 en X y 90 en Y, pero los colores que aplica ya son del amarillo al naranja. El aplicar color principal lo vamos a dibujar para el polígono principal y el otro pues para polígonos secundarios. Digamos que el color principal es para dibujar el polígono base. Para eso tenemos estos métodos que van desde el 0 al 9. Voy a explicar el 0. El 0 recibe el contexto gráfico 2D, el booleano sombra y un color de fondo. Acá tenemos estos arreglos. Este primer arreglo define la figura base, o sea, la figura en sí. Y el resto son polígonos que dan de sombra o simulan profundidad para dar el efecto de 3D. Lo que hacemos acá es llamar al método aplicar color principal. Pasamos de contexto y sombra. Y entonces una vez obtenido el color, lo que va a hacer es, vamos a rellenar el polígono principal de X y Y con de fill polygon, que lo que va a hacer es llenar todo el polígono de un color, sea el color que nos regrese el aplicar color principal, ya sea de que haya sombra o no. Si la hay, nos va a regresar el color pues azul grisáceo, y si no, nos va a regresar un degradado. Entonces una vez hecho esto, hacemos un if. Entonces si no hay sombra, lo que hacemos es aplicar un color acento, que vendría siendo un color como amarillo mostaza, y rellenar el polígono de X1 y Y1. Después vamos a aplicar el color sombra, que es el color negro, y de nuevo usamos un fill polygon y rellenamos el segundo polígono de X2 y Y2. Y finalmente usamos aplicar color secundario, pasamos el contexto gráfico y sombra, y el color que este método nos devuelva va a rellenar el polígono
de X3 y Y3 con el color que pues no se vuelva. Después tenemos un else de que si hay sombra, lo que nos va a hacer es rellenar los 3 polígonos con el color que nos haya realizado aplicar color principal. Este es el caso del 0 y vamos a ver cómo se aplica. Tenemos acá, como podemos ver, el 0. El color principal que se llena es un amarillo, que es de la figura principal, que es este acento. Entonces cuando llevamos a este método, vamos acá de vuelta, lo que nos va a hacer es realizar este gradiente que va del azul cian al azul un poco más oscuro, que es este gradiente o externo que podemos ver acá, que va desde el más claro hasta el un poco más oscuro. Entonces cuando llamamos acá a sombra, que vendría siendo el color negro, el sombra lo que va a hacer es llenar este polígono de adentro, que es para simular que la figura está hueca. Y finalmente aplicar color secundario. Aplicar color secundario nos va a devolver los colores estos, de un amarillo como que muy chillante a un naranja, que vendría siendo este, del amarillo chillante al naranja, como podemos ver. Ese sería el caso del 0. Después vamos al 1, que igual tenemos de los arreglos que definen las coordenadas de X y Y. Es un método similar, por no decir idéntico. Recibe los parámetros y hace lo mismo. Llama a aplicar color principal, dibuja el polígono, después llama a leaf. Si no hay sombra, pues hace lo mismo que el anterior, hace un fill polygon, después llama el color acento, que es el color como amarillo mostaza, después llama a aplicar color secundario y aplica los colores que vendrían siendo el amarillo chillante al naranja, y pues su respectivo es. Y tenemos lo mismo para el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Acá en el 6 tenemos esta función que lo que hace es activar el anti-aliasing. Cuando tenemos figuras que tienen como líneas diagonales, como en este caso es el 6, lo que hace el anti-aliasing es evitar el efecto conocido como dientes de sierra, o que las diagonales se vean como que pixeleadas. Entonces por eso se activa. Después vamos al 7, al 8 y finalmente al 9. Y estos métodos de los números son llamados en el programa principal. Eso es todo. En este apartado vamos a hablar acerca sobre la clase voz. Esta clase tiene un código en Java que reproduce voz y genera sonidos de alarma, mostrando cómo funciona el audio y la ejecución sin detener el programa. En este código primero importa la librería Son. Esta librería es para poder trabajar con audio. Y también tenemos la AWT, que sirve para usar funciones básicas como el div. Después creamos la clase voz, donde el método hablar string texto sirve para reproducir texto como voz y lo hace dentro de un hilo que es el new string. Esto es para que el programa no se pause mientras habla. Luego detecta el sistema operativo como system.getProperty y dependiendo de cuál sea, arma un comando. En Mac usa el SCI. En Linux usa el speak, que es este. En Windows usa el PowerShell. Después se ejecuta ese comando como Process Builder. Une los errores con la salida normal, inicia el proceso y espera que termine, mostrando cualquier error si ocurre en dado caso. Por otro lado, el método reproducir sonido alarma también usa un hilo
y genera un sonido tipo alarma llamando varias veces a reproducir tono, con distintas frecuencias como notas musicales y pequeñas pausas. Finalmente tenemos el método producir tono. Este crea un sonido desde cero generando una onda senoidal con el mat.sin, guardándola en un arreglo byte. Luego configura el formato de audio, abre la salida del sonido que es el Source Data Line, reproduciendo el audio y la cierra. Y si algo falla, utiliza el DIP básico del sistema como respaldo. Y eso sería todo en esta clase llamada voz, que es fundamental para nuestro código completo. Voy a hablar sobre el constructor y algunos métodos que se utilizaron en la clase principal. Bueno, para empezar, el reloj digital tiene un constructor que cuenta con un set layout en border layout. El border layout lo que te permite es acomodar los elementos en 5 direcciones: el norte, sur, este, oeste y el centro. Seguido de eso tenemos un llamado de método. Estamos aquí llamando al método de actualizar hora. Este método, aparte de que te actualiza la hora, también te genera te genera la fecha del día. Y si es un roping, ¿no? Proponemos, como pueden ver, pues esto es lo que básicamente actualiza la hora en la que estás y aparte la fecha en la que se encuentra el sistema, ¿no? Esto es básicamente para que en cuanto tú inicialices tu reloj, aparezca en la hora actual. Ahora tenemos un temporizador. Creamos un objeto timer, el cual estaría reaccionando cada segundo. Aquí, ¿qué hace? Si el reloj está encendido, se actualiza la hora y aparte se genera un sonido cada minuto. Si no, se pausa y no hace nada, o sea, se queda quieto. Luego tenemos este que dice verificar alarma. ¿Por qué tenemos esto? Porque nuestro reloj, si ven, cuenta con un botón que se llama alarma. Este botón te deja a ti programar una alarma y en dado caso de que la hora corresponda a la programación, te va a saltar ¿cómo se llama? Vaya, un sonido estridente, como para que te levantes, y te va a avisar, son las 11:07, supongamos, ¿no? Verificar anuncio hora. Eso es básicamente que el reloj te diga, son las 12 o son la 1. O sea, básicamente para eso es, ¿no? Para que te recuerde que ya está la hora del día, ¿no? Y tenemos aquí el temporizador start, que básicamente le dice el temporizador que empiece su chamba. Ahora tenemos todo este pedazo de código. Todo este pedazo de código pertenece a estos botoncitos. Es para que estos botoncitos existan, o sea, para que tú los puedas ver en pantalla, básicamente. O sea, ese es eso, así de simple. Y esta parte de acá es para que esos mismos botones funcionen. Sin el Action Listener, no, el botón estaría ahí de adorno, pues no serviría de nada. Entonces, ¿qué hace cada botón? El primer botón, que es el de formato, pues te cambia el formato. Cambia el formato de 12 horas a 24 o viceversa.
Y luego tenemos el botón de encendido, que básicamente empieza a mostrar la hora. No lo voy a poner porque el ruido, bueno, me causa un poco, sí, me molesta un poco el ruido del reloj. Y tenemos también la alarma, que básicamente es para programar tu alarmita, ¿no? Ahora, nos vamos a aquí, obtener texto hora. Bueno, como les digo, el reloj te puede decir son tal hora. ¿Y cómo logra esto? Pues con esta clase. Esta clase básicamente viene el string, devuelve el string de la hora que se requiera. Por ejemplo, es usado acá en verificar alarma. Es para que supongamos que tú pusiste una alarma a las 9:15 y acá te dice de alarma, son las 9:15, ¿no? Entonces, ese mensaje se crea acá, en este apartado. Y si se dan cuenta que está su return, tal, 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 tal. Y lo mismo pasa con verificar anuncio. Ajá, verificar anuncio hora. Anuncio de hora. Son las y te dice, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué más? Pues ya igual ya. Pues ya. Mm, ¿Para qué es? Es para cuando el usuario quiera cambiar de formato. En la parte de acá tenemos algo llamado una variable al cual se le asignó la hora según el tiempo del sistema. Pero este método siempre te devuelve la hora en formato de 24 horas. Es por eso que acá dice, si el formato de 24 horas es true, entonces devuelve lo que el sistema te haya dado. Si no, se hace una conversión para que pueda mostrar el formato de 12 horas. Por ejemplo, con simplemente cambian los números. O sea, sin tomar en cuenta el PM y AM. Eso no lo tomamos en cuenta ahorita. Entonces supongamos que no existe, ¿no? Lo que hace el get mostrar ahora es pues cambiar acá el número que va a mostrar, ¿no? El AM o PM pues va a retornar igual. Supongamos acá, si el formato es de 24 horas, no retorna nada, como se ve. Pero si el formato es de 12 horas, hace un cálculo rápido que te dice, no, pues si es esto, es AM y si no, PM. Si la hora es menor a 12, entonces es AM y si no, PM. ¿Se entiende? Ok, ahora vamos con el Paint Component. Básicamente nos permite hacer todos los dibujos que se requieren para nuestro reloj. Por ejemplo, el círculo, los círculos, el gradiente y todo eso. Los números también se podrían hacer acá, pero como es un poquito más extenso todo este código, pues la verdad no consideramos óptimo que esté en el mismo método. Entonces, ajá. Que empezamos con nuestro fondo degradado. Nuestro fondo degradado, les juro que tiene un fondo degradado. Yo sé que pareciera que no, pero es porque los colores, tanto el inicial como el final, son oscuros. Entonces, al ser oscuros, se llega a perder el gradiente. Pero sí tiene, les juro que sí. Ok, aquí ya se hace un cálculo sobre el círculo, cómo queremos ubicado el círculo, básicamente el diámetro de qué tan grande vamos a crear el círculo.
Em, este es para centrarlo en X y aquí tiene ¿cómo se le dice? Un valor ya definido en Y. Ujú. Ahora, pues tenemos una pequeña sombra aquí. No se ve igual, porque es oscura, o sea, les juro que lo hay, pero hay una pequeña sombra aquí. No se ve, yo sé que no se ve, pero lo hay, lo hay. Hay un gradiente también. Un gradiente. Ah, ya me acordé. Sí, ya me acordé. No, ¿saben qué? Ignórenlo. Ya me acordé. O sea, sí es una sombra y sí se va a ver, pero solo si el fondo es un poco más claro. ¿Me explico? Olvídenlo, no. Ignoren eso. Em, ¿Qué estaba? Ok, ahora tenemos el gradiente que es este que está acá, el azul con blanco. Ese sí se alcanza a distinguir, ese sí se ve bien, ese sí. Ajá. También tenemos el borde metálico, metálico entre comillas, pero es el círculo, ¿no? El círculo de 3 píxeles de grosor. Luego tenemos los detalles brillantes. Los detalles brillantes vienen siendo estos circulitos de acá. Ahora vamos a hablar sobre esta sección del código. Esta sección del código es básicamente una preparación para poder nosotros dibujar nuestros números. Empezamos escalando los números. ¿Por qué? Porque como tal se hicieron a un tamaño un poquito más grande de lo que requiere el programa. O sea, para una ventana como esta, sí están grandecitos los números. Entonces, eh, lo escalamos, lo hicimos más pequeño. Ahora, todo esto es un cálculo para ubicar nuestros números. A cada dígito se le dio un ancho de 70 píxeles y a los dos puntitos que aparecen entre los dígitos se les dio un ancho de 30 píxeles. Y ya se hizo un cálculo, si se da cuenta, para trasladar los dígitos, los 6 dígitos junto con los respectivos puntos al centro básicamente. Eso es lo que está pasando aquí también. De hecho, acá se hacen los cálculos y acá se guarda todo, ¿no? Y se guarda la transformación, se traslada, se escala. Acá se obtiene la hora de la clase de acá. Sí, sí, de la clase, disculpen, del método de acá. Que ya expliqué con anterioridad. Ahora tenemos ¿por qué lo puse? Bueno, pues porque la verdad, no sé, la verdad desconozco porque algo se me habrá pasado, pero esta hora me aparecía más acá arriba y yo lo ocupaba centrado, ¿sabes? Yo lo quería centrado, pues lo bajé, o sea, nomás es eso. Ahora, ¿qué tenemos? Todo este código, todo este pedazo de código es para lograr lo que viene siendo la partecita de acá. Esto azul, los números azules que ven acá atrás, se hacen con ¿no? Es como que de un dibujo de la sombra, entre comillas. Ahora, tenemos, pues, primero se llama al método dibujar dos dígitos. Aquí está. Dibujar dos dígitos. ¿Qué hace Bueno, divide el valor recibido entre 10 para guardar solo las decenas, es decir, supongamos que fueron 35 minutos, entonces guarda la decena, que viene siendo 3, para poder obtener el 3 y dibujarlo, porque pues como tal hicimos números del 0 al 9, entonces
no hay un 35, es un 3 y un 5. Entonces separa, este pedazo de código separa decenas de unidades para que se puedan mostrar en pantallas, para que lo pueda agarrar de la otra clase y mostrar en pantalla. ¿Me explico? Entonces es necesario que se haga esta conversión, porque de lo contrario o sea, no, pues no se podría dibujar dos dígitos, ¿no? Y posterior a eso se llama al dibujar dos puntos. Aquí básicamente nada más se hace el dibujo de los dos puntos. No hay mucha ciencia en eso, literalmente. Es dos dígitos, dos puntos. Dos dígitos, dos puntos y dos dígitos. Así como se ve acá. Acá. Y luego tenemos los dígitos principales que básicamente siguen pues lo mismo, ¿no? Se dibujan dos dígitos, luego dos puntos, luego dos dígitos, luego dos puntos. Aquí la diferencia es la traslación, ¿no? Este se traslada, por ejemplo, a 2,2 y este se traslada a menos 2,2. ¿Para qué? Para que dé esa sensación de que del 3D, por así decirlo. Luego aquí hacemos seteamos, por así decirlo, la transformación a la posición original para que no afecte los elementos que siguen, ¿no? Que viene siendo este, este, este es básicamente la imagen del PM o AM, básicamente. O sea, ese es el, es el pedacito de letra que aparece acá, como PM o AM, eso es. Y bueno, pues es para mostrar la fecha. Es para mostrar la fecha. Eso es para... Ah, es que mire, este es para cuando se asigna una alarma. De hecho, cuando se asigna una alarma aparece un mensajito en el reloj, aquí, justo abajito de la fecha, donde dice que se asigna una alarma a tal hora. Entonces, eso es lo que estamos dibujando acá, básicamente. Y pues ya es, es, es todo. Eso es todo. Tenemos acá. Ah, bueno, pues acá mandamos a llamar de los dígitos, por así decirlo, dependiendo de qué dígito se requiera dibujar, ¿no? Pues ya. Pues no es. Y pues eso es todo.